A continuación, desde la ciudad de Querétaro, el licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en Investigación Educativa por la Universidad Veracruzana y estudiante del doctorado en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Alejandro Mira Tapia, con el tema Psicología Social y Racismo. Bien, a partir de este momento cuentas con 40 minutos en adelante. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Alexandro. Muchas gracias al Colegio de Humanidades del CEBETIS por extender la invitación para participar en este evento. La verdad, yo estoy muy contento de haber recibido la invitación y, bueno, también tener la oportunidad de interactuar con estudiantes de nivel bachillerato y, bueno, también compartir este espacio con colegas docentes también del nivel de educación media superior. Voy a compartir pantalla. Me van diciendo, por favor, si se ve la presentación. Ahora se ve, maestro. Ahí está la pantalla completa, ¿verdad? Es correcto. Bueno, pues lo que yo quisiera compartirles en este breve momento tiene que ver con un tema que, al igual que es el que se tocó hace unos minutos, pues es un tema que consideramos que merece la pena irlo colocando paulatinamente de una forma mucho más visible en el debate público, en el entorno de la educación pública, de la educación privada, en todos los sectores educativos, pero igualmente en la reflexión pues más privada, más personal, dado que es un asunto pues que es transversal a nuestra sociedad, y este tema es el asunto del racismo, que paulatinamente ha ido ganando un poquito más de visibilidad en los últimos años, pero que históricamente ha sido un asunto que ha permanecido un poco en el tabú, en la negación, y que, bueno, lo que yo quisiera compartirles hoy, pues son algunas pistas provenientes desde la psicología social, que es el campo en el que yo he sido formado, y que, bueno, el tema del racismo es también algo que estoy tocando ahorita en los estudios doctorales. Hay gente que viene trabajando esto desde hace más tiempo, entonces yo considero pues que en realidad ofreceré una ventana pues relativamente general, ¿no? Hacia este tema. Yo espero que sea de interés para todos ustedes, que por ahí pueda permanecer como un asunto que invite a más reflexiones, tanto de los compañeros docentes como entre los propios estudiantes. Y bueno, una primera pregunta que quizás nos ayuda a introducirnos a este tema, a este asunto, es preguntarnos si México es un país racista, si es un país donde se practica el racismo. En realidad, en nuestra sociedad se ha considerado que México no es un país racista, dado que somos un país fundamentalmente mestizo, es decir, que nuestra combinación genética tiene una fuente europea, tiene una fuente amerindia, mesoamericana, indígena, y que en esa medida, al ser un país mayoritariamente mestizo, pues en realidad no es un país en el que exista racismo, ¿no? Pero, bueno, qué es lo que sabemos y qué es lo que la investigación, información que se recaba por diferentes fuentes nos viene diciendo en los últimos años?
Y lo que nos vienen diciendo estas fuentes es que en México el color de piel importa muchísimo. Y para ello, pues ahorita les voy a compartir algunos datos muy generales provenientes de estos 4 instrumentos, que es la encuesta de movilidad social del 2015, la encuesta nacional sobre discriminación, la ENADIS, estos 2 son instrumentos del INEGI, y otros instrumentos o encuestas que han construido espacios, instituciones de investigación de carácter privado, que es el módulo de movilidad social 2016 y la encuesta de movilidad social 2017. El Colegio de México ha copiado esta información en un sitio web que yo les comparto ahorita la fuente. Y la verdad que es muy significativo, es muy llamativo cómo es que efectivamente el color de piel tiene una relevancia muy fuerte en nuestra sociedad. Esta gráfica viene de la encuesta de la ENADIS, de la Encuesta Nacional de Discriminación Social, y en este instrumento pues se utilizó algo que hasta el momento no había sido considerado de forma muy relevante y que es preguntarle a la población mexicana en una escala de colores, de tonalidades de piel, cómo nos visualizamos a nosotros mismos en torno a esta escala de colores. Esta escala de colores es la que ahorita estoy punteando. Esta encuesta se basa en un proyecto que se llama Proyecto de Etnicidad y Raza en América Latina, donde participa el CIESAS y algunos otros centros de investigación. Se llama el Proyecto Perla. Y en función de esto, bueno, se le preguntó a una cantidad significativa de mexicanos cuál es el tono que nosotros consideramos que tenemos. Población de 18 años y más. Y ahí en esta gráfica, bueno, pues aparece que mayoritariamente nosotros nos consideramos como un país que tiene una tonalidad intermedia, es decir, tonos entre oscuros y claros, pero que fundamentalmente nos ubicamos como en ese espectro, ¿no? de tonalidades de piel, entre colores oscuros y colores intermedios. La minoría del país, que son más o menos menos del 10%, se considera de tonalidades de piel claras. Y esto, bueno, ¿qué implicaciones tienen? ¿Qué implicaciones tienen los colores de piel en una serie pues de ámbitos de la vida social y pública, ¿no? Esta es la misma información desagregada en 4 tonalidades de piel nada más, en 5, perdón, y ahí nosotros podemos verificar que un poco el centro de lo que nosotros consideramos nuestro tono de piel está en las tonalidades medias. Es muy significativo que si lo desagregamos entre género, hay una tendencia a que las mujeres se consideren a sí mismas más claras en función de los hombres. Y esto es interesante también vincularlo a asuntos pues de discriminación por género, ¿no? ¿Qué implicaciones tienen los tonos de piel en la escolaridad? Es decir, ¿qué determinación hay entre el color de piel que tenemos los mexicanos y el nivel de acceso general que tenemos a escolaridad? Y esto es un dato que está ya ahí planteado, ¿no? Entre más clara es la tonalidad de piel, la escolaridad aumenta. Aquí son los años de escolaridad promedio que cada sector de la población mexicana por tono de piel acumula. Encontramos que en los tonos de piel más oscuros hay una escolaridad más baja y en los más claros más elevada, ¿no? Esta es información muy vinculada a la que acabo de presentar y la verdad es que es muy significativo visualizar los tonos de piel más claro tienen un acceso mucho más
importante, más significativo, a educación superior. Es decir, los tonos de piel más claros acceden el 30% de la población de tonalidades más claros está en la educación superior, mientras que los tonos más oscuros acceden en un 16%. Esta información todavía puede ser desagregada por otras variantes, pero lo relevante es mirar que existe esta tendencia. Al mismo tiempo, ¿cómo determina nuestro tono de piel el índice de riqueza que existe en la población mexicana? Y nuevamente, el tono de piel es un factor fundamental. Entre más es el tono de piel claro, más acumulación de riqueza hay. Y entre más tono de piel tenemos los mexicanos, menos participamos de una forma más inequitativa en la posesión de riqueza. Esta gráfica está por percentiles, es decir, acá está el percentil de ingresos más bajos, el que le sigue, a su vez el que le sigue, y acá está el de mayor ingreso. Y aquí nosotros podemos ver que en el sector más rico del país está configurado por tonalidades de piel más claras. Esa información se puede analizar detenidamente y con mucha profundidad, pero bueno, hay que ir un poco rápido. Esto también es bastante significativo, visualizar también en función de los tonos de piel cuáles son las actividades económicas que desempeñamos los mexicanos. Y es muy significativo que los tonos de piel más oscuros desempeñan las actividades del sector primario o actividades económicas asalariadas, mientras que las tonalidades de piel más claras tienen una tendencia más enfática a ocupar puestos en la estructura económica más calificados y más remunerados, ¿no? Eso es muy alarmante y es un dato, son datos que ponen en perspectiva mucho a nuestra sociedad y lo que en sociología pues se conoce como desigualdad estructural. Y recientemente salió esta nota en Aristegui Noticias que nos plantea que el 94% de las muertes por COVID se concentró en este sector, es decir, en los trabajos menos calificados, ¿no? Es decir, las muertes por COVID se concentraron en el sector de la población que tiene tonalidades de piel más oscuras. ¿Cómo podemos explicar esto? Es decir, ¿por qué juega el tono de piel un papel tan relevante en cómo se organiza nuestra sociedad y cómo se organiza la desigualdad y cómo se organizan los privilegios? Lo que ha venido planteando las personas que investigan el tema del racismo es que a pesar de que nosotros consideremos que no hay racismo en nuestro país, porque está el argumento general de que no hay razas o de que en nuestro país no hay razas, lo cierto es que existe racismo en la medida en la que creemos que las variaciones de nuestra piel, las variaciones entre los grupos sociales que conformamos nuestro país, sí implican posiciones de inferioridad y de superioridad. Y en ese sentido se ha venido enfatizando que a pesar de que pensemos que no existe racismo, la sociedad mexicana es racista. Pensamos que sí hay diferencias naturales entre las variaciones fenotípicas de la población mexicana. Y esta idea no es importante decir que no tiene su fuente, su matriz en nuestra sociedad, pero que de alguna forma la hemos ido adoptando como a nivel global esto acontece. Y esta idea de las razas, de la diferenciación de la población humana entre razas, que es una idea que prácticamente científicamente no existe, ya, o sea, eso ha sido debatido, ha sido una idea que pasó a segundo plano,
pero que en algún punto de la historia tuvo un sustento científico y de alguna forma lidiamos con ese legado, ¿no? De que efectivamente existen razas. No hay razas, pero tenemos la creencia aún de que existen, y ese es el racismo. Esa es una primera definición sencilla, ¿no? Sobre qué sería el racismo, esta creencia de que sí existen variaciones fenotípicas y jerarquías. Pero el racismo es importante que lo complejicemos y que lo entendamos como una expresión o un conjunto de sistemas que convergen para constituir este fenómeno. Entonces, el racismo lo podemos entender de tres formas, que son complementarias, que están cruzadas y que operan cotidianamente en nuestra sociedad. El primer elemento es pensar al racismo como un sistema social, como algo que estructura y organiza posiciones en nuestra sociedad y que existe con independencia de si nosotros nos comportamos de una forma racista. Existe el racismo como un aparato ideológico, como un sistema de ideas, y el racismo también es un tipo de comportamiento que quizás es el que visualizamos de forma más frecuente, ¿no? El racismo implica una acción de discriminación social, es una interacción, es una forma de relacionarnos, pero son las tres cosas al mismo tiempo. ¿Cómo entender el racismo como un sistema social? Bueno, ahí existen algunas ideas que han sido trabajadas por gente historiadora que se dedica a esto, y puntualmente Olivia Gall, que es una persona que ahí aparece en las referencias, y esta persona plantea que existen tres formas de entender cuál es el origen del racismo. La primera de ellas es asociarla al periodo de colonización. La segunda de ellas es entenderla como un fenómeno que ocurre en Occidente, es decir, que proviene de Europa y que estuvo allá exclusivamente. Y la tercera forma de entenderlo es como algo innato en el ser humano. En el contexto mexicano y en el contexto de América Latina, la mayoría nos inclinamos por esta primera tesis, que es el racismo tiene su origen en el periodo de colonización, que es donde ocurre este fenómeno de naturalizar diferencias biológicas y naturalizar posiciones de inferioridad a partir de esas diferencias biológicas y fenotípicas. Quizás no me voy a detener demasiado en esto, pero ahí nos ayuda mucho un pensador peruano que se llama Aníbal Quijano, para entender que la idea de raza no existía como tal en este territorio que hoy habitamos, sino es hasta la llegada de los colonos europeos en donde a la población que habitábamos este territorio, pues nos tipificaron a partir de ciertas identidades, ¿no? Como indígenas, como negros, como mulatos, y a su vez ellos mismos se colocaron en otras identidades que pues las plantearon como superiores y a nosotros como inferiores. Ese es el origen de la idea de raza, ¿no? en nuestro continente. Y sobre esa base de clasificación de la población en nuestro continente y en nuestra sociedad, pues se estructuró nuestra sociedad de tal forma que pues las identidades y las personas, los grupos sociales que fueron clasificadas como inferiores, ocuparon una cierta posición en la estructura del trabajo, es decir, nos correspondieron ciertas actividades a quienes fuimos identificados como inferiores, mientras que los europeos ocuparon las posiciones de poder y de privilegio. Esa estructura, a pesar de que tiene 5 siglos de existir, se mantiene de alguna forma, ¿no?
Y por eso nosotros visualizamos al día de hoy estas tendencias basadas en el color de piel como se las presentaba hace rato. Esto es muy significativo porque esta expresión contemporánea de esa estructura, de ese sistema colonial, pues implica una serie de desigualdades bastante profundas en nuestro país. Es muy significativo que el 30% de la población con tez clara tenga acceso a educación superior, mientras la población indígena, que son 25 millones de personas en este país, que somos de los países en el continente que tiene más población indígena, solamente el 1% de la población indígena accede a educación superior. ¿Cómo explicamos eso? No tiene que ver con esa idea de inferioridad. Esa es una idea inventada, es un mito. Tiene que ver con cómo está estructurada nuestra sociedad. Por eso decimos que el racismo es un sistema, en principio, ¿no? Ahora, ¿cómo entender el racismo también como un aparato ideológico? Es decir, y aquí entra ya un poco más el campo, ¿no? de la psicología social. Al hablar de aparato ideológico nos referimos, o me refiero, a conjuntos de ideas, a conjuntos de valores, de creencias que son sólidas, que son colectivas, eh, y que a nivel individual nosotros las adoptamos de tal forma que interpretamos la realidad a partir, pues, de esos sistemas de ideas. Entonces, el racismo como aparato ideológico implica que nosotros asociemos la piel morena con pobreza, con menos educación, y que efectivamente la población mexicana que se visualiza a sí misma como mestiza, intenta ser lo más blanco posible. Esto lo dice un investigador de la UNAM, Federico Navarrete, y muchas más personas, ¿no? A su vez, nosotros asociamos la tez blanca con privilegios, con sofisticación, con belleza, con éxito, pero olvidamos que esos valores que colocamos en lo blanco tienen que ver con cómo hemos heredado esa estructura, pues, de poder, ¿no? En ese sentido, pues, como idea, el racismo está presente cotidianamente en nuestras familias, en la escuela, en la vida pública, en los medios, y nosotros podríamos hacer una lista muy grande, ¿no? Sobre la cantidad de frases, de formas de pensar que adjudicamos o que vinculamos a que lo moreno es algo que está mal. Y esto es muy fuerte porque somos un país moreno. Y al ser un país moreno, constantemente estamos haciendo alusión a lo moreno como algo que está mal y que hay que dejar de serlo, ¿no? Eh, entonces, pues, estas frases están metidas, ¿no? Hasta el tuétano en nuestra sociedad y son frases que existen cotidianamente. En ese sentido, no, no puede existir todavía un asunto de continuar negando el racismo como algo cotidiano, ¿no? Eh, como ideología, el racismo o el racismo en general necesita también constantemente de espacios, de instituciones, de discursos, de ideas que constantemente renueven la idea de que efectivamente lo blanco en nuestro país es lo deseable y lo moreno lo indeseable. Entonces, es muy significativo que en México, donde el 70% de nosotros nos consideramos entre tonos intermedios y oscuros, la publicidad, los contenidos televisivos, las redes sociales, es decir, todo eso que consumimos cotidianamente y con lo que interactuamos cotidianamente,
mayoritariamente esté ocupado por personas de tez blanca, cuando de forma general eso no expresa quiénes somos. Evidentemente que esto actúa de formas, actúa en el inconsciente a nivel individual, en el inconsciente a nivel colectivo, y constantemente nos invita a esta tendencia, ¿no? A la aceptación de lo blanco. ¿Esto qué implica? Que a su vez nosotros consideremos que las personas de tez morena no tienen, que es incorrecto que ocupen posiciones de prestigio, de visibilidad, es decir, posiciones que inconscientemente estamos acostumbrados a visualizar que las ocupan las personas de tez blanca, ¿no? En nuestro país. Yo creo que muchos han escuchado, ¿no? Sobre el caso de la actriz mexicana Yalitza Aparicio, que pues hubo una ola de comentarios muy racistas por medios, por redes sociales, comentarios prácticamente en cualquier espacio de la vida pública de este país, que todos estaban orientados a enfatizar que una persona de tez morena no podía, o era incorrecto que ocupara esta posición de visibilidad, ¿no? A lo mejor muchos se enteraron, pues, de que hubo gente del medio artístico que hacía comentarios abiertamente racistas, ¿no? Y eso es algo muy problemático porque de alguna forma nos produce el aprendizaje cotidiano de que para aspirar a tener una posición de mayor prestigio o privilegio en nuestro país, tenemos que dejar de ser morenos. Y eso es efectivamente el efecto del racismo, ¿no? A nivel ideológico. ¿Por qué, ¿por qué hay que enfatizar? ¿Por qué no hay que evadir esta reflexión, esta información, este debate? Porque detrás de esto, de este efecto fuerte que tiene el racismo como idea en nosotros y como sistema en nosotros, se esconde, está oculto de alguna forma, que la población de tez más blanca en nuestro país, que es una población minoritaria, es una población con privilegio, con un privilegio significativamente muy elevado en relación al resto de nosotros. Esto no tiene que ver con señalar que la población de tez blanca, esto no tiene que ver con un señalamiento y con decir que es incorrecto tener un color de piel blanco en este país. Lo que se enfatiza es que tenemos que ser conscientes que en este país ser blanco implica una posición de privilegio y la vida es más cómoda, ¿no? De alguna forma, sobre la base de que es menos privilegiada para el resto de la población, ¿no? Por aquí está bueno, este es un informe que sacó Oxfam, que se llama Por mi raza hablará la desigualdad. Este es una síntesis de información, el documento es más largo. Y este documento plantea que esto que ya les comentaba sobre la educación superior, la población blanca usualmente está en el sector de mayores ingresos en este país, y esto es muy significativo. Para las mujeres blancas es mucho más fácil conseguir un empleo prestigioso y bien pagado solo por el hecho de tener la piel clara, ¿no? Piensa en una situación de contratación laboral, ¿no? Y, de verdad pongan en estos roles de color de piel, y es que efectivamente, o sea, tener un color de piel más claro implica acceso más fácil, ¿no? A ciertas cosas. No quiere decir que sea inaccesible, pero lo que estamos enfatizando es que existe esta tendencia, ¿no? Que no depende de nosotros. De alguna forma ha comenzado a haber un debate, no sé si debate, pero por lo menos un contrapeso
al racismo en redes sociales, el humor, que es un campo que es aparentemente un ámbito muy limpio, muy inocente, pero el humor está plagado de comentarios racistas en nuestro país y a lo mejor muchos de ustedes han visto este personaje tiktokero que se llama Hank y que el centro, digamos, de su actividad, pues es evidenciar el privilegio de los llamados Waxicans, ¿no? En nuestro país y mostrar cómo la vida del resto de la población no tiene que ver con la vida del grupo más privilegiado, ¿no? De este país, que pues aparentemente o por lo que podemos visualizar, pues ciertamente hay una burbuja, ¿no? Que implica que la población más privilegiada esté separada, ¿no? De lo que nosotros vivimos cotidianamente. Ahí hay unos comentarios, son capturas de pantalla de comentarios en Twitter. A lo mejor también algunos se enteraron de esta confrontación que hubo entre un actor mexicano que se llama Tenoch Huerta y este comunicador que se llama Chumel Torres. Y bueno, frecuentemente hay un reforzamiento, ¿no? De que la gente que denuncia el privilegio de otras personas es atacada, ¿no? Y ahí también operan otras ideas, ¿no? Como resentidos, eso no es cierto, cualquier persona independientemente de su color de piel puede acceder a los privilegios. Y otra vez decimos, no es que esto no ocurra, pero la tendencia es que es menos frecuente, ¿no? Y no depende de nosotros. Este comentario de por acá es uno que se hizo en relación a Yalitza, ¿no? Ella apareció en una revista de moda muy prestigiosa a nivel mundial y de verdad que es muy significativo que los comentarios más racistas vengan del entorno mexicano y no de otras esferas, ¿no? De otras esferas de otras de otras nacionalidades, ¿no? Entonces, eso nos lleva a entender al racismo también como un comportamiento y que en el asunto de la psicología social, pues una idea muy importante para nosotros los psicólogos sociales es que nuestras acciones, nuestros comportamientos están orientados por el conjunto de ideas que adoptamos de forma colectiva. Entonces, si el racismo es un conjunto de ideas, es un aparato ideológico que que nos hace ver la realidad de cierta forma, nosotros tendemos a comportarnos en función de estas ideas, ¿no? Por eso es psicología social, porque tratamos de entender los comportamientos individuales, pero que obedecen a ideas colectivas, ¿no? Es decir, un fenómeno psicológico como es pensar y un fenómeno social que es pensar colectivamente, ¿no? O accionar en función de ideas colectivas. A lo mejor para irme muy rápido, pues hay antropólogo, sociólogo, psicólogo social de origen paraguayo, pero que tiene muchos años radicado en México, en la UNAM, llamado Gilberto Jiménez, que él desarrolla bastante bien cuáles son los mecanismos psicosociales básicos que nosotros ponemos en marcha cuando actuamos de forma racista. Entonces, el racismo como una acción que se ejerce entre personas contra otras personas, entre grupos contra otros grupos, implica siempre un tipo de discriminación social. Es decir, si somos racistas en acciones, necesariamente estamos discriminando socialmente, ¿no? Entonces, eh, caer en actos racistas implica que hay detrás de nosotros un conjunto de valores, como ya lo hemos comentado, como ya lo he comentado, un conjunto de actitudes que tienen que ver con todos los prejuicios
que podemos cargar y con un conjunto de comportamientos. A lo mejor no me voy a detener mucho en esta definición sobre la discriminación social, pero discriminar socialmente es una acción que se ejerce desde la pertenencia a un grupo social o cultural que puede ser mayoritario, que tiene quizás una posición de más poder respecto a otro, y la acción de discriminar implica efectivamente realizar algún tipo de acto que agreda, que atente, que impida el ejercicio de derechos contra una población que se ubica en una posición menos favorecida, ¿no? Por decirlo de alguna forma sencilla. Esta es una definición del CONAPRED, quizás un poco más en términos legales y en el ámbito de los derechos humanos, y que tiene que ver con la restricción, con el menoscabo, el reconocimiento de las libertades y los derechos humanos de otras personas. ¿Qué implica la discriminación? Bueno, siempre es una actitud negativamente orientada, implica un trato desigual, es hostil, está orientada a perjudicar, es asimétrica, y esto es muy importante que se pueda visualizar, que la discriminación social y el racismo como una acción implica hacerlo desde una posición de más poder en relación a una posición de menos poder, y es vertical. En ese sentido, no puede existir racismo a la inversa. Pueden existir prejuicios de abajo hacia arriba, pero el racismo es, como acción, es poner en marcha esa posición de más privilegio y aprovechar que toda la sociedad está organizada de tal forma para que una persona se sienta agredida porque se le remarca esa posición, porque se le remarcan las condiciones quizás menos favorables, ¿no? Porque se remarca que entrar a un restaurante no es para población indígena, por ejemplo, que entrar a cierto tipo de espacios es solo para personas blancas, que ciertos ámbitos de privilegio están restringidas para un tipo de población. Y en ese sentido, los mexicanos utilizamos frecuentemente prejuicios, estereotipos de corte racista para agredir a otras personas, ¿no? Y esto es muy importante. Siempre la discriminación social implica que quien discrimina se percibe a sí mismo como superior en términos culturales o sociales e incluso intelectuales respecto a otra población, ¿no? Según este otro eh, pensador que se llama Oliver Cox, las fuentes o motivaciones de la discriminación son tres: el etnocentrismo, que básicamente tiene que ver con que nosotros nos consideramos el centro. En México, el etnocentrismo es muy fácil identificarlo. Si la población mexicana mayoritariamente se asume como mestiza y piensa que quien no es mestizo de alguna forma ocupa un lugar de inferioridad, el hecho de que los mestizos practiquen racismo contra población indígena, por ejemplo, población afrodescendiente, implica que se considera a sí mismo como el grupo cultural deseable, ¿no? Asimismo, otra motivación de la discriminación es la intolerancia social, que es una actitud de rechazo, ¿no? Por un grupo mayoritario o otro minoritario. Es importante mencionar que la discriminación social y el racismo como discriminación social implica una acción visible, mientras que los prejuicios simplemente pueden llegar a un plano de la actitud que nosotros tenemos respecto a una persona, a un grupo, ¿no? Es decir, un prejuicio se puede quedar simplemente en el prejuicio por si no accionamos a partir de ese prejuicio, ¿no? Y finalmente, bueno, esto que estaba comentando, ¿no? El prejuicio de inferioridad,
que esta es la idea de que las diferencias de piel, de ideas, de creencias, las ubicamos como inferiores, pues esta es una creencia, ¿no? Como he comentado, heredada desde hace siglos, pero que lamentablemente hemos llegado a asumir nosotros mismos, a asumir la inferioridad inventada y a adoptar las ideas de esa minoría que en su momento nos consideró como inferiores. Hay un asunto de adoptar constantemente esas ideas, ¿no? Un sociólogo italiano le denominó a esto hegemonía cultural, adoptar las ideas de los grupos más dominantes por parte de los grupos dominados, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Disculpen. Bien, hay muchas preguntas, Ale. No sé si ya para concluir tu presentación y hacerte algunas preguntas que va a dirigir Claro. Alex. ¿Va? Sí, sí, sí. ¿Concluimos? Vamos Bueno, con... termino con esto bien rápido y ya pasamos a las preguntas. Bueno, este asunto del racismo, ¿cómo puede ser identificado, ¿no? En un ambiente en concreto. Hace un año y medio más o menos, tuve la oportunidad de participar en una actividad que promovió la Cátedra UNESCO de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina y en educación superior. Y en ese entorno participamos como unas 60, 70 personas de muchas universidades en América Latina y nos dedicamos un poco a identificar cómo se expresaba el racismo en nuestras universidades y qué tipo de acciones para confrontar el racismo podíamos realizar, ¿no? En ese marco, de una forma quizás sin demasiada profundidad, pero que finalmente sí se pudieron obtener información, pues yo me dediqué un poco a entrevistar personas, estudiantes, maestros, administrativos en la universidad en la que yo laboraba en ese entonces. Y la verdad que fue muy significativo encontrar que efectivamente la universidad y en general el ámbito educativo es un ambiente en donde existen prácticas racistas, ¿no? El asunto es que están ocultas, están veladas, son sutiles, son abiertas, pero en la medida en la que lo tenemos naturalizado, no lo visualizamos, ¿no? Entonces, lo que se pudo detectar es que sí hay ejercicios que tienden a inferiorizar en un plano intelectual, cultural y social a estudiantes provenientes de familias y comunidades indígenas en este campus de esta universidad donde levanté los datos. Como ya decía, son prácticas sutiles y que pasan desapercibidas a veces y que median las relaciones entre alumno, entre docente-alumno y entre institución y alumno también. Esto es algo de lo que se pudo encontrar, ¿no? Un estudiante, por ejemplo, me decía, el de origen indígena, de tez morena, que en alguna ocasión un maestro de ellos les dijo, pues, que la universidad no era para todos y que, pues había una desconfianza muy fuerte, ¿no? De este docente hacia sus estudiantes por el simple hecho de que sus alumnos, pues provenían de alguna comunidad indígena, ¿no? Una administrativa me decía que en algunas facultades en concreto, esto era cotidiano, ¿no? Una atmósfera que constantemente iba en detrimento de la forma de pensar de las comunidades de origen indígena, quienes representaban el atraso y pues esto era lo que no había que hacer, ¿no? En la universidad, todo lo opuesto. Y otra estudiante, también de origen indígena, ella decía que quizás no era tan abierto, pero que sí llegaba a sentir cómo sus compañeros a veces la trataban de forma diferente y hacían comentarios constantes sobre las comunidades indígenas de una forma sutilmente despectiva, ¿no?
Y esto nos abre la ventana a visualizar que el racismo no es un tema fácil de hablar, porque hay una negación constante y abierta, tanto de quienes lo practican, porque eso devela poder, y para quienes lo experimentan, porque abre una situación de vulnerabilidad y a veces es negada esta situación. Es decir, quien puede experimentar racismo dice, no, aquí no pasa nada, ¿no? Los conflictos que ocurren culturales o interculturales, que ocurren fuera de nuestros planteles, en este lugar del que yo les hablo, es muy marcado que la población de la cabecera municipal es muy racista con la población de las comunidades alrededor, donde hay población indígena. Esta dinámica se lleva adentro de la escuela, tanto por estudiantes, docentes, como por la propia institución. Y también aquí en este ejercicio pudimos identificar que a pesar de que haya algo que se llama acciones afirmativas o discriminación positiva en el ámbito educativo, a veces esto no es comprendido y puede resultar a veces un poco ofensivo, ¿no? Específicamente para estudiantes indígenas, ¿no? Para quienes puede que existan becas, pero a veces plantean que no son necesarias porque hacen ver que nosotros no somos capaces, ¿no? Y sí somos capaces. Pero por toda esta discusión de que es un asunto estructural también, pues tendríamos que comenzar a pensar mucho más enfáticamente en este plano de las acciones afirmativas. Pues bueno, quizás para cerrar ya muy rápido, el color de piel, para recuperar lo que planteo, pues determina nuestro acceso a educación, salud, trabajo, bienestar social, justicia, ingresos al espacio público, estándares de belleza. Somos una sociedad que niega este fenómeno. Es un fenómeno que ocurre en lo público y en lo privado y que ahí está frecuentemente. Y algo que puntualmente a mí me llama como psicólogo social y que comienzo a trabajar un poco en ello, es también trabajar sobre las repercusiones psicológicas, psicosociales que el racismo tiene para las personas, ¿no? Autodevaluación, vergüenza, afectaciones subjetivas, y entre otras tantas, ¿no? Eh, pues simplemente compartirles algunas preguntas como para que se queden, ¿no? En la reflexión, si nosotros estamos naturalmente orientados a discriminar e incomprender al otro, si el racismo es natural, el racismo se aprende, aprendemos a ser discriminados y a aceptarlo. ¿Es posible erradicar el racismo de nuestra forma de pensar? Y si sí, pues de qué forma, ¿no? Podemos abonar en todos los niveles educativos. Y bueno, ahí están las referencias y pues hasta ahí la dejaría. Ok, perfecto, Alejandro. La verdad, hubo mucho interés de parte de nuestros compañeros, tanto alumnos como docentes, y hay demasiadas preguntas. Entonces, trataremos de responder algunas cuantas y las demás se te harán llegar para que les den respuesta, ya sea por medio de alguna red social o por correo. Claro, sí, por Ok, supuesto que sí. comenzamos con esta. Me voy a ahorrar el mencionar quién las pregunta para tratar de hacer varias. Entonces, ¿es correcto usar el término raza para diferenciar a personas o grupos? ¿Voy contestando una por una o...? Sí, una por una, por favor. Va. Sí, es incorrecto decir raza en el sentido de que, como comentaba hace un momento, en algún momento la ciencia estipuló que sí había razas. Esto en el siglo XVIII, ¿no? Más o menos. Eh, un momento en el que, digamos, la ciencia natural estaba muy asociada a la ciencia social, ¿no? No había mucha diferencia. Y en ese entonces, pues, influenciados por las teorías de la evolución, por el darwinismo, estas ideas, se pensó que existían razas y que había razas superiores y razas inferiores. Esa idea ya tiene un siglo que no tiene vigencia y no es correcto pensar, no es correcto adoptar la idea de que existen razas. Y como se los comentaba, el racismo se basa en la idea de que, pues, el acto de seguir pensando que sí existen, ¿no?
pero es incorrecto hablar de razas humanas. Ok, gracias. Bien, nos preguntan, ¿qué hacemos si somos víctimas de un acto racista? Bueno, de entrada tenemos que saber que la Constitución mexicana nos protege de cualquier tipo o acto discriminatorio. En el 2018 se actualizó la última ley para prevenir la discriminación en nuestro país. Hay una página que yo les recomiendo mucho que busquen, que es la página del CONAPRED, que es un organismo que se dedica a identificar, a evaluar, a medir, pero también a apoyar actos de discriminación y racismo. Y lo que yo les diría es que cuando alguien comete un acto discriminatorio contra nosotros, hay que denunciarlo. Y eso es algo con lo que tenemos que ir lidiando en todos los ámbitos de nuestra sociedad, ¿no? Es decir, las instituciones, por ejemplo, educativas, tienen que garantizar que si ocurren algún tipo de acción de este estilo, haya protocolos, ¿no? Un poco como el asunto de género. Son cosas que tenemos que erradicar, ¿no? De nuestras prácticas. Y bueno, siempre apoyarse de personas que se dedican a intentar erradicar la discriminación es importante, ¿no? Por ahí está el colectivo Coopera, que es alguien que se dedica a acompañar casos de discriminación y esa puede ser una estrategia. Pero conocer la ley, esta ley para prevenir la discriminación es muy importante. Ok, pasamos a la siguiente. Bueno, este ya involucra un poco más a lo que sería la iglesia. Nos pregunta, ¿pensar que Jesús es blanco puede hacernos despreciar a la tez morena? Además de que si la iglesia practica el racismo o solo fueron colonos europeos quienes lo crearon en México. Bueno, esa es una pregunta delicada, ¿no? En el sentido de que la religión es algo muy importante para nosotros, ¿no? De alguna forma, el hecho de que visualicemos a ciertas como figuras centrales, ¿no? De nuestra vida religiosa de tez blanca, me parece que no es casual. En la misma medida de que, pues, por ejemplo, el caso de la Virgen de Guadalupe en México, pues es de tez morena, ¿no? Entonces, ahí hay, me parece que no es casual que estas representaciones religiosas tengan ciertos colores de piel, ¿no? Pero bueno, al igual que el ámbito educativo, que la vida política, si hay actos racistas en el ámbito de la religión, pues hay que denunciarlos también. Sí, bueno, creo que ahí más que nada depende, yo creo, de las ideas ya como de cada país, cada cultura, porque es muy variado, o sea, el hecho de, como lo mencionabas, que no es tan común como ver que todas las figuras religiosas o creencias sean blancas o sean de una tez morena. Siento que ahí no hay tanta relación. Y bueno, pasamos a una de las últimas preguntas, que es si la discriminación se puede contar como racismo o cuál es la diferencia y cómo se pueden identificar ambas. Sí, como les comentaba, ¿no? El racismo es un sistema, es un conjunto de ideas y es una acción que ejercemos o que podemos ejercer las personas. La discriminación social por asuntos raciales, racistas, implica siempre una acción, ¿no? Y el racismo puede existir independientemente de las acciones discriminatorias que nosotros ejerzamos, ¿no? Es algo quizás un poco complejo de entender, pero siempre la discriminación social implica una acción que es visible para quienes la practican y para quienes la reciben, ¿no?
Ok, bueno, nada más agradecerte, bueno, más que nada por la charla que realmente estuvo muy interesante y se levantó el interés de todos los que nos acompañan, tanto por Zoom como por YouTube. Entonces, yo creo que rebasamos nuestras expectativas de esta charla al recibir tantas preguntas y el interés que se mostró. De mi parte sería todo, agradecerte otra vez por haber estado con nosotros y darnos un espacio de tu tiempo.